Continuamos conversando con el economista Leonardo Buñac. Buñac a la una. Decía yo, este billete, si puedo acercarme a la cámara. Dale la vuelta. Este billete es del año 1952. Billete de 500 bolívares. ¿Qué comprabas con eso? Bueno, comprabas quizás, divide eso entre, no sé, entre 4.30 y comprabas una cierta cantidad de dólares. ¿Qué cantidad? Un mercado completo. Y a lo mejor esta era la quincena de alguien o el sueldo de alguien. ¿El mercado del mes? El mercado del mes. Este billete de 500, Aniversario. del año 71, ¿verdad? Y este 500, esta es la llamada orquídea, muy famosa, pues antes decían una orquídea, como decían antes, un marrón. Una orquídea valía plata. Y un marrón también, que eran 100 bolívares, que era el billete. billete marrón. Este es el billete de 500. Estos tres billetes son billetes de la era preinflacionaria. ¿Sí? Se mantuvieron igual. Hiperinflacionaria, vamos a decirlo así. Se mantuvieron básicamente con el mismo poder adquisitivo. Así es. Después viene este billete de 500 bolívares, que tiene fecha año 2016. Este billete dice aquí 2016. Esa es la primera reconversión monetaria. La primera reconversión monetaria, que este billete de 500 viene a pasar a ser un billete de 500.000 bolívares. Porque Hugo Chávez le quitó 3 ceros. Ajá. Después viene este otro billete, que es de enero del 2018, 15 de enero, 2 años después. Este billetico que está aquí. A ese hay que sumarle 8 ceros. 8 ceros. Entonces estamos hablando de 50 millones de bolívares. Y bueno, este no es de 500, pero es de 50.000, este que está aquí. Y este billete, en la práctica, es de 5 billones de bolívares, ¿verdad? Hay que sumarle 8 ceros, son 5 billones de bolívares. 5 millones de millones de bolívares. Es decir, eso es hiperinflación. Hiperinflación, o sea, estamos conociendo la hiperinflación. Hemos visto aquí, tú mismo trajiste billetes de Etiopía, de Nicaragua, de Zimbabue, de países con una hiperinflación salvaje. Así es. Y en ese momento que tú viniste al programa, no habíamos llegado, quizás estábamos poco aquí. Sí. No estábamos en el otro todavía, ¿no? Así es, así es. El problema es cómo lo triste es que nuestro signo monetario se llama Bolívar. Hablamos de República Bolivariana de Venezuela, de Fuerza Armada Bolivariana, de Constitución Bolivariana. De Policía Nacional Bolivariana. De Policía Nacional Bolivariana. Y nuestro signo monetario, ¿verdad?, que lleva el nombre del Libertador. Del Libertador, no vale absolutamente nada. Me pasó una cosa curiosa en Honduras, dando una conferencia. Estaba en el Banco Central de Honduras, con el Consejo Nacional de Supervisión Bancaria, y yo cometí un error etimológico y hablé de la lempira. Inmediatamente se paró un director del Banco Central y me dijo: señor Buñac, es el empira, porque es macho, me dijo. Yo, es verdad. Y yo le dije, se me había olvidado que era un símbolo patrio, y ciertamente. Y un lempira más o menos tiene una equivalencia de 14 lempiras por dólar. El quetzal 7 quetzales por dólar. El colón de Costa Rica. De Costa Rica aproximadamente 40 y pico. El peso dominicano 50 pesos por dólar. Así se comporta el guaraní y se comportan muchas monedas de América Latina. Venezuela tiene la tristeza de tener una economía inflacionaria, en hiperinflación, y ser la única que en el año 2019 se contrae en 35 puntos. La segunda en América Latina es con 2 puntos Nicaragua, y el resto del planeta está creciendo. Esa es una tragedia. Como te decía antes, lo grave no es ser pobre, lo grave es empobrecerse. Ahora fíjate, este billete, hoy en día, ¿qué representa en la economía del venezolano este billete? Menos de un cartón de huevos. No puedes, bueno, medio cartón de medio huevo. Cartón hoy. Medio cartón y te dan 10.000 bolívares de vuelto. Exacto. Sí. Increíble. Increíble. Lo curioso de todo esto, y la gran preocupación que tiene Carmucha, ¿sabe quién es Carmucha? Carmucha es la nana de mis hijos. Y Carmucha me decía ayer: estoy molesta que aumenten el sueldo porque sé que lo que viene es más inflación. Y nuevamente seguimos... Pero es una trampa, o sea, estás atrapado entre... Porque igual la inflación va a seguir subiendo, ¿no? Es correcto. Y te suben el sueldo 300%, ¿verdad? Así es un 360% el incremento. La inflación va por 6.000% anualizada, ¿no? Así es, más o menos. Y 50.000% la anualizada. Mensual. 6.000 acumulada. Acumulada, perdón. Entonces estamos hablando de unos niveles de inflación donde ya no hablas de la hiperinflación de 4 millones%, ya el vehículo no va a 280 kilómetros por hora, ahora el vehículo va a 230, 210, 220 kilómetros por hora. Ahora dime tú la diferencia entre una inflación anual de 50.000% y una de 4 millones.
O sea, lamentablemente la persona fallece con 5 puñaladas en vez de 25, pero igual estás empobreciendo toda la economía venezolana. La banca, Venezuela está raquítica. La economía venezolana ya es del tamaño de una economía centroamericana. Para ser gentil, la economía guatemalteca, que es la más grande. La banca venezolana, es un ejemplo interesantísimo. Un banco no es una industria automotriz que tiene máquinas y tiene equipo. El principal activo de un banco, por ejemplo, son los activos monetarios, que son bolívares. ¿Tú sabes cuánto es la cartera de crédito hoy, a esta fecha, de toda la banca venezolana? Son 213 millones de dólares. Para que sepas, en el 2017 eran 12.000 millones de dólares y cuando Hugo Chávez llegó al poder eran nada más y nada menos que 45.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, así como la banca venezolana, todos los venezolanos venimos sufriendo de raquitismo financiero. Por eso es que la frase de que lo grave no es ser pobre, sino empobrecerse. Y básicamente el problema de esto se llama la hiperinflación. Y volvemos nuevamente al punto. ¿Qué hacer con la hiperinflación? Algo muy sencillo. Lo establece Tú fuiste uno de los creadores de la Constitución Nacional. ¿Cierto? Firmante de la De los Carta firmantes, bueno, y de los redactores. Estuvimos en el debate, claro. Y de los redactores. Bueno, ustedes cuando hicieron la Constitución, una de las cosas que hicieron fue decirle al país, señores, el Banco Central de Venezuela, por razones puramente constitucionales, tiene prohibido financiar inorgánicamente al sector público consolidado. El Banco Central es rector y garante de la estabilidad cambiaria, financiera y de precio de la economía. Solamente con darle cumplimiento a la Constitución, las cosas van a comenzar a marchar diferente. Incluso, fíjate, yo recuerdo que en el Parlamento es obligatorio, o era obligatorio, la presentación, cuando tú presentabas un proyecto de ley, por ejemplo, de pensionados, de favorecer a fortalecer derechos educativos, temas de financiamiento en cuanto a salud, etcétera, tenías que presentar la fuente de financiamiento de esa ley. Así es. Como una obligación precisamente en concordancia con este planteamiento. Lo que tiene trancado, por cierto, lo que tiene trancado la rueda de la renegociación. El presidente de la República ya lo dijo, vamos a avanzar hacia una renegociación de la deuda pública externa. Venezuela, y disculpa que me escape el tema, pero está encajado. Todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo. Venezuela en los próximos 10 años debe pagar 91.000 millones de dólares en servicio de la deuda pública. Eso es impagable. O sea, eso es inmanejable. Venezuela está obligada. Eso es así. Hay que ir a una suerte de renegociación, ya sea una reestructuración o un refinanciamiento de la deuda. Refinanciar es hacer un canje de deuda, reestructurar es modificar los términos de la deuda en términos de plazo o intereses. Cualquier sea el esquema que elija el gobierno nacional tiene que pasar por 4 puntos cardinales y volvemos a caer en lo político. ¿Y cuáles son esos 4 puntos cardinales? El primer punto son los acreedores de Venezuela. Y los acreedores que te van a exigir, Vladimir, para poder ir a una renegociación, para poder recibir el canje de deuda, que le des papeles nuevos por los antiguos, te van a exigir una estrategia económica. Bueno, un programa de ajuste. Te van a pedir una estrategia económica, más allá de un programa de ajuste, una estrategia económica que le devuelva al país su capacidad de repago de las obligaciones que hoy está contrayendo. 2, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que participar en la decisión. ¿Por qué razón? Porque cualquier modificación del perfil de la deuda pasa necesariamente por ley de crédito público, por la aprobación de la Asamblea Nacional. Bueno, por eso Nacional. estamos con problemas por ese conflicto. Así aquí dice, tenemos que ir a la pausa, pero fíjate lo que dice aquí Bolívar Divisa, dice, o alguien está retuiteando, ¿no? Dicen especialistas que la economía, de la economía, que para salir de la crisis estamos obligados a solicitar créditos a instituciones internacionales, lo que tú acabas de señalar, ¿no? Pero el gobierno dice que no es necesario y lo van a demostrar este año 2020 con nuevas estrategias económicas. Se puede hacer una estrategia económica a partir del hecho de que no necesitamos... Es imposible. Vamos a hablar de eso al regreso. Es ya venimos. Buñac a la 1 nuestra etiqueta. Imposible.